Moró, cada vez que le toca hablar en un acto de esta naturaleza, arranca diciendo buenas noches a las compañeras y a los compañeros, buenas noches a los correligionarios y a las correligionarias, buenas noches a las camaradas y a los camaradas, porque Unidad Ciudadana es la expresión política de todas las fuerzas populares de la Argentina. Obviamente le quiero agradecer a Leila muy especialmente porque fue sin duda una de las que más se ocupó para que estemos esta noche acá. Creo que lo hizo a partir de la convicción profunda que ella siente en la necesidad de construir una herramienta que parte desde el peronismo pero que es mucho más amplia. Y me honró cuando me dijo que ella pensaba que el aporte militante de uno podía contribuir a dejar plantado ese mojón, el mojón de una fuerza política que es esencialmente nacional, popular, democrática y acostúmbrense los varones también a partir de ahora feminista. Feminista porque, como bien sintetizó Cristina en el discurso de la semana pasada, aquellas personas que sentimos que tenemos que luchar contra la injusticia en cualquier lugar del mundo, como nos enseñó el Che, somos conscientes que las relaciones de poder a veces se expresan en el ámbito del trabajo, a veces se expresan en el ámbito familiar y también se expresan en el ámbito de la vida cotidiana, transversalmente, y es el patriarcado tal vez la forma más cruda donde se asume cierta superioridad injusta y sensible que pretende imponer el modelo del más fuerte, que pretende imponer una cosmovisión partiendo de la premisa que las cosas son solamente desde el punto de vista del más poderoso. Y quienes sentimos la obligación moral de trabajar por una sociedad más justa, tenemos que comprometernos a terminar definitivamente con todas las injusticias. Así como nosotros nos definimos populares porque entendemos que queremos construir una patria sin explotadores ni explotados, y nos consideramos profundamente antiimperialistas porque sentimos que el poder de los Estados Unidos lo que hizo históricamente fue sojuzgar a los pueblos libres de América, también nos tenemos que sentir profundamente feministas porque solamente si aplicamos la igualdad en la vida cotidiana y podemos construir y empezar a construir una organización que parta de la premisa de que todas y todos somos efectivamente iguales, vamos a poder construir la patria libre y justa y soberana con la que soñaron Perón, Eva Perón, Raúl Alfonsín, Néstor y Cristina. Y en ese proyecto, compañera, yo creo que tenemos lugar todos los que provenimos de las fuerzas populares que le fueron dando musculatura al proyecto de mayorías en la Argentina. Y desde ese lugar también es que yo les quiero preguntar a los radicales que sé que están esta noche acá, que vinieron tal vez por primera vez a escuchar un acto partidario rodeado de compañeros del peronismo. Les quiero preguntar qué sienten cuando ven que un partido que se identificó con las causas de las mayorías populares se entrega frente al poder conservador del dinero. Es así. Muchos de nosotros nos preguntamos históricamente cuál era nuestro destino a partir de ese acuerdo explícito entre un partido popular y un proyecto conservador como el que expresa Cambiemos. Y a algunos les costó tomar la decisión, porque para aquellos que nos formamos en los 80 o en los 90, la puja entre radicales y peronistas era la puja que ordenaba el sistema político argentino. Pero esa puja era una puja que partía de la premisa de que ambos partidos defendíamos las causas de las mayorías populares. Y en todo caso, las diferencias que teníamos eran de carácter procedimental y metodológico. Yo tuve la suerte y el orgullo de acompañar a Raúl Alfonsín a recorrer la Argentina cuando yo era muy pibe y él ya era muy grande. Y puedo dar testimonio de que las cosas que más lo congratulaban al presidente Alfonsín, las cosas que más lo regocijaban, era cuando venía una compañera, un compañero que se identificaba como parte del movimiento nacional justicialista y le decía: presidente Alfonsín, yo soy peronista, pero le quiero agradecer por haber recuperado la democracia para siempre.
Alfonsín sentía que en ese abrazo estaba expresada la síntesis de la unidad nacional de los argentinos. Por eso Alfonsín nos convoca en los 80 a la construcción, a la convergencia democrática, el tercer movimiento histórico, porque entendía que la disputa entre el radicalismo y el peronismo se había planteado siempre por contradicciones secundarias. Y cuando lo que teníamos enfrente era un bloque de poder poderoso en ese momento, la dictadura militar, que había que superar definitivamente, entendía que un solo partido político no alcanzaba para poder dar esa batalla, que además de ser económica y además de ser política, era esencialmente cultural. Y así convocó a la transversalidad, y esa transversalidad la llamamos, que planteó tres banderas, que era la idea de construir una democracia participativa, basada en la ética de la solidaridad, que se propusiese reformar estructuralmente las viejas estructuras heredadas por la dictadura. Y ese proyecto político fue derrotado por la oligarquía. Se consolidó la república en la Argentina, pero no se consolidó la democracia. Alfonsín recorría la Argentina cuando gobernaba Menem, en pleno apogeo neoliberal, y decía: yo sé que muchos de ustedes me reconocen y reconocen el esfuerzo que hemos hecho para reconstruir y reconsolidar la democracia en la Argentina, pero les tengo que decir que en la Argentina no hay democracia. En la Argentina apenas hay poliarquía, significa democracia política, o división de poderes, o elecciones libres. Pero la democracia es mucho más que la democracia política. Alfonsín decía que se había conquistado la libertad, que se habían conquistado los derechos negativos o las libertades negativas que implicaban que ya no podía venir un Falcón Verde a llevarte preso o a secuestrarte porque hacías una reunión como la que estamos haciendo esta noche. Pero también decía que la democracia, para que sea tal, necesitaba de otra pata, que era la pata de la igualdad. Y la igualdad se garantiza solamente con las libertades positivas. Y Alfonsín decía: vos podés tener derecho, porque la Constitución así lo dice, acceder a la educación pública. Pero si efectivamente las condiciones materiales de tu vida o de tu familia no te permiten ir a la universidad, porque tenés que trabajar de joven, o porque tuviste la desgracia de nacer en una familia pobre donde vos tenés que salir desde muy joven a trabajar para mantener a tus hermanos, tenés el derecho formal de acceder a la educación, pero no tenés el derecho real. Y entonces esa es la verdadera diferencia entre la república y la democracia. La democracia debe garantizar el derecho real de las personas a realizar su propio proyecto de vida, a ser efectivamente libres. Y entonces, sin democracia, decía él, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda trabajar para tratar de ensanchar el campo de lo posible. La democracia no se conquista ganando elecciones. La democracia se conquista con lucha. Y la lucha, compañeras y compañeros, es esencialmente, en primer lugar, la capacidad de reconocer que en el otro tenemos una hermana, un hermano. En segundo lugar, es esencialmente reconocer que individualmente no se puede construir un proyecto personal, que no hay proyecto personal si no hay proyecto colectivo. O como diría el general Perón, que es imposible que un hombre se realice si no está inserto en una sociedad que se realiza, en una comunidad que se realiza. Y el proyecto de Raúl quedó inconcluso. Quedó inconcluso porque se garantizó la libertad, pero faltó fuerza, faltó poder social para garantizar la igualdad. Y cuando gobernaba la derecha en la Argentina, los radicales de aquella época, los alfonsinistas, porque no es lo mismo ser radical que ser alfonsinista. Los alfonsinistas de aquella época supimos sufrir la estigmatización de quienes, cansados de perder elecciones, empezaron a menemizar. Y yo recuerdo un debate que se dio en un hotel de la ciudad de Buenos Aires en el marco de un congreso doctrinario,
donde los jóvenes radicales de aquella época, yo era presidente de la Juventud Radical, peleábamos para tratar de poner al radicalismo en un frente progresista, en un frente amplio, decíamos en ese momento. Y peleábamos contra un sector que decía que había que dejar de perder elecciones, comprar definitivamente la ideología hegemónica en el mundo y girar definitivamente a la derecha. Y recuerdo esa noche, cuando el que hoy es gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, al lado de Ángel Rosas, salió a defender el giro a la derecha del radicalismo, diciendo que el radicalismo se tenía que modernizar. Me siento orgulloso de la pelea que di aquella noche, cuando con un conjunto de compañeras y de compañeros le dijimos a la burocracia partidaria que el radicalismo estaba representado por las ideas de Raúl Alfonsín y no de la burocracia que conducía el Comité Nacional. Y hablamos de una derecha boba, una derecha que se definía como derecha, básicamente porque había encontrado su lugar en el mundo, entendiendo que tenían que representar el antiperonismo. Alfonsín solía decir, y escúchenme bien los radicales, que en 1940 había gente que se había sumado al radicalismo para pelear contra el peronismo, pero que no lo hacía para pelear contra las cosas malas que tenía el peronismo, que las tenía, que lo hacía para pelear contra las cosas buenas que tenía el peronismo. Entonces Raúl decía, el radicalismo se ha infiltrado de conservadores, porque eligieron el radicalismo como una herramienta para pelear contra la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y ese es el problema que tenemos los radicales, que los conservadores eligieron el radicalismo como partido para pelear. Y nos decía a los jóvenes, la única solución que tenemos, los que además de ser radicales somos progresistas, decía en su momento, es entender que la solución de los problemas de los argentinos y de las argentinas no es a partir de un solo espacio político. Hay que confluir con aquellas personas que tal vez viniendo de procedencias distintas coinciden en un marco común ideológico. Hay que confluir con los compañeros del peronismo que tienen un proyecto nacional. Hay que confluir con los compañeros de la izquierda que han aceptado la democracia como forma de vida. Y hay que salir juntos a pelear contra la derecha oligárquica, porque si no lo que va a pasar es lo que estamos viviendo hoy. Va a pasar que van a ir por el empleo, va a pasar que van a ir por el salario, va a pasar que van a ir por las libertades públicas. Y después vino, la historia avanzó y explotó la crisis del 2001. Y apareció un tipo que venía del sur de nuestra patria, que muchos de nosotros comprendimos tarde, inclusive tendría que decir que muchos de nosotros no le creímos, y vino a plantear la necesidad de construir una nueva transversalidad y de dar por superadas las dicotomías antiguas que explicaban la división de la política entre radicales y peronistas, y convocó a los argentinos a construir una nueva fuerza política. Y esa fuerza política se tenía que construir sobre la premisa de que las peleas que damos en la Argentina tenían una raigambre común en América Latina. Y mientras trataba de construir la herramienta de la transversalidad, también se acercaba a proyectos populares y nacionales de América Latina. Y es así como todos juntos también logramos decirle que no al ALCA en Mar del Plata de la mano del comandante Chávez y de la mano de Evo Morales y de la mano de todos los militantes políticos del campo nacional. ¿Y qué estaba siempre? ¿Qué estaba siempre atrás de la cabeza de estos estadistas? Estaba siempre la idea que la democracia, compañeras y compañeros, es un proyecto inconcluso. La democracia no se conquista de una vez y para siempre. La democracia se tiene que pelear todos los días. Y para pelear por vivir en una sociedad verdaderamente democrática, verdaderamente igualitaria, tenemos que asumir que solo no podemos, porque la democracia tiene poco poder. El poder político es poco poder. Y partía de la premisa también que el poder real en América Latina y en Argentina en particular
Es un poder no democrático. Partió de la premisa que aquellas personas que de verdad manejan los hilos del poder, en general suelen ser invisibles, en general suelen ser no conocidas. Y partía de la premisa que para derrotar a las corporaciones y para poder construir una sociedad de iguales, se necesitaba empoderar a la democracia, y para eso era fundamental, y tal vez esto sea el aporte más importante del kirchnerismo para la democracia moderna. Era fundamental que cientos de miles de pibas y de pibes se sumaran a la participación política. Alfonsín y Néstor Kirchner tenían claro que había que defender la política en la Argentina. Defender la política contra el mercado, defender la política contra la comodidad, defender la política contra la ética de la codicia y del lucro, defender la política, en definitiva, de los poderes que necesitan destruir a las organizaciones populares para poder llevar adelante un proyecto excluyente como el que estamos viviendo ahora. Parece increíble, pero este proyecto político también fue derrotado, Fue derrotado, pero de una manera distinta de la que fue derrotado en 1989. Porque fue derrotado solamente en términos electorales. En 1989 fuimos derrotados en términos electorales y en términos culturales. Por eso pudo venir Menem y hacer la cirugía mayor, como le gustaba decir a ellos, y aplicar una reforma neoliberal tan violenta como la que vivimos en los 90. Pero la diferencia fue que este proyecto político no pudo ser derrotado culturalmente. A pesar que la derecha trató de hacer que Alfonsín, o mejor dicho, de hacer que Cristina termine como terminó Alfonsín. Ellos, para llevar adelante el proyecto de país que tenían en mente, necesitaba que la Argentina explote como explotaron otras democracias en el mundo, o que Cristina hocique, como lamentablemente terminó hocicando la compañera Dilma Rousseff, porque en el 2014 terminó aceptando un ministro de Economía neoliberal. Y eso tal vez fue el principio del fin, que llevó después a la destitución de Dilma y al encarcelamiento de Lula y la desmovilización del pueblo brasilero. Pero en la Argentina no pudieron, porque mientras en Brasil lo ponían a Levy como ministro de Economía, Cristina Fernández lo ponía al compañero Axel Kicillof y le peleaba a los buitres. Y se enfrentó con los poderes reales que ni siquiera operan en América Latina, que operan en el mundo. Y perdimos la elección por muy poco. Y ellos también ganaron por muy poco. Y trataron entonces de aplicar un proyecto económico y social sin haber logrado lo que lograron hacer con Alfonsín. Ellos no lograron vaciar las unidades básicas como sí lograron vaciar los comités radicales. Y ese es el problema que hoy está planteado en la Argentina, porque estamos viviendo una suerte de empate hegemónico. Nosotros no vivimos como queremos y sentimos que estamos cada vez peor, pero ellos tampoco pueden aplicar el proyecto de país que vinieron a aplicar. Ellos tienen un proyecto de país que todavía es mucho más desigual de lo que estamos viendo hoy. Ellos tienen en mente hacer una segunda reforma previsional y terminar definitivamente con el régimen solidario y de reparto. Y lo que estoy diciendo está documentado. Han convocado incluso una comisión que le llaman Comisión para la Sustentabilidad del Sistema Previsional. Ellos tienen en mente hacer una reforma laboral como la que se aplicó en Brasil. Y lo tienen en mente y están viendo el tiempo político para aplicarlo. Y también tienen en mente desaparecer definitivamente el aparato productivo y transformar la Argentina en un país primario exportador. Y si el proyecto de país que estos tipos tienen en mente no lo pueden aplicar, es porque en la Argentina, a diferencia de lo que ocurrió antes, tenemos el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y un pueblo organizado
que no está dispuesto a ceder frente al poder de las corporaciones. ¿Por qué piensan que la quieren meter presa a Cristina? ¿Ustedes piensan de verdad que los medios masivos de comunicación que trabajan día y noche para tratar de esmerilar la imagen de la expresidenta piensan que Macri es la expresión moral que viene a reparar un daño en la Argentina? Si ellos saben perfectamente que el presidente de la nación desde hace muchos años es hijo de la patria contratista que se enriqueció con la dictadura. ¡Exacto! Si de alguna forma esta derecha está tratando de sostener un gobierno corrupto como el actual, es porque han conseguido construir un bloque de poder que es tan poderoso como nunca antes hemos visto en la Argentina. Porque nosotros no peleamos solamente contra un partido político, peleamos contra un bloque de poder que está integrado por un sector de la política, por el radicalismo entreguista, por el peronismo colaboracionista y por la derecha liberal. Y está constituido también por un sector importante de los medios hegemónicos de comunicación y por el poder económico y financiero y por el partido judicial. Y este bloque de poder trabaja todo el tiempo para tratar de modelar la mentalidad colectiva. Nosotros no peleamos solamente contra un aparato político, peleamos contra un aparato de poder que trabaja en todas las dimensiones posibles. Por eso es tan difícil para nosotros desde la militancia tratar de generar conciencia política y organización social. Porque el aparato político del gobierno llega a la casa a través de los medios de comunicación, porque se articula con el Poder Judicial y arman operaciones. Porque además cada vez que la situación está difícil, aprovechan para manotearse 10.000 millones de dólares del Banco Central. Y entonces ponen a la Argentina frente a una situación de mayor vulnerabilidad. Y en este contexto, las argentinas y los argentinos tenemos la obligación de preguntarnos por qué van contra Cristina. Y para nosotros es claro, pero también tenemos la responsabilidad de hacer docencia y salir a discutir con nuestro pueblo acerca de las causas reales de esta persecución. Ellos van contra Cristina, tratando de blanquearlo a Macri, porque en definitiva